Hola, ¿cómo les va? Vamos a comunicarnos a partir de este video para repasar y compartir y completar algunas de las temáticas sobre las que hemos estado trabajando seguramente en clase y las vamos a seguir trabajando en las próximas instancias. En este caso vamos a trabajar sobre clases de palabras, y ya que estamos con clases de palabras es importante que recordemos cómo clasificamos a las clases de palabras. Las clasificamos en dos grandes grupos: palabras léxicas, palabras funcionales. Esto es importante porque ustedes tienen que estar armando sus machetitos, sus machetones enormes, completándolos con todo lo que ustedes necesiten para poder orientarse en el momento de clasificar palabras. Por ejemplo, clases de palabras léxicas y clases de palabras funcionales las identificamos por su relación con el significado, porque las clases de palabras léxicas tienen significado y las clases de palabras funcionales no lo tienen. Las léxicas vamos a repasarlas muy rápido porque lo hemos estado trabajando en clase. Las léxicas son sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. Definimos a los sustantivos como nombres de entidades reales, imaginarias, concretas o abstractas. Todo aquello que se puede conceptualizar dentro de una lengua, el concepto se lo arma a partir de un sustantivo. El adjetivo es una propiedad que se atribuye al sustantivo, entonces cada vez que hablemos de adjetivos estaremos hablando de propiedades. El verbo es una situación que involucra informaciones participantes, con ejemplos como el juego que puede abrir cualquier verbo en particular. Cada verbo tiene su propio juego de participantes. Por ejemplo, podemos considerar el verbo escribir, que relaciona dos informaciones que son obligatorias: quién escribe y qué escribe. El verbo poner, quién pone, qué pone, dónde pone. Es decir, estamos hablando de informaciones que son obligatorias para que un verbo pueda formar una oración gramatical. Al adverbio lo definíamos a partir de su carácter de modificador del verbo, por eso su carácter de adverbio, su carácter de modificador del verbo, pero también su carácter de especificador de distintos tipos de palabras o sintagmas. Eso es lo que hacía que pudiéramos hablar de adverbios contextualizadores, que definen una circunstancia en la que se ubica la situación expresada por el verbo, y adverbios especificadores, que son los que modifican a otro tipo de construcciones o palabras, no el verbo precisamente. Como decíamos, recuerdan, el adverbio es algo así como el patio de atrás de la gramática. Por lo tanto, los elementos que lo componen, como vemos, los contextualizadores y los especificadores, no tienen demasiados elementos en común. No los podemos globalizar como, por ejemplo, sí a un adjetivo como una propiedad, o sí a un sustantivo como el nombre de una entidad, como un concepto. Y nos quedan las preposiciones, que son marcas de relación con un sentido original que está relacionado con un sentido espacial. Entonces, ese inventario de preposiciones que muchos conocemos de toda la vida, pero que podemos encontrar en cualquier gramática, yo digo en, y estoy ubicándome con un significado de dentro de algo. Digo entre y tengo que decir entre el gato y el perro. Es decir, cuando digo entre tengo que indicar cuáles son los elementos que están relacionados por el entre. Por eso puedo llegar a decir que el libro está entre la biblioteca y la puerta. Entonces, entre la biblioteca y la puerta tengo que nombrar dos lugares, o puedo llegar a decir que el libro está entre las puertas. Es un poco rara la expresión, pero de todos modos, al utilizar el plural de puertas, quiero decir que hay una puerta, hay otra puerta, y entre ambas
estoy ubicando algo cuya localización estoy realizando a través de la preposición entre. Eso en cuanto a las palabras léxicas. Vamos a ir a las palabras léxicas para profundizarlas un poquito más, aportando un poco más de información, aparte de la información que ustedes ya tienen según lo que hemos visto en clase. Vamos a comenzar entonces con el sustantivo. Cuando hablábamos de sustantivos, podíamos referirnos a sustantivos propios y sustantivos comunes. Los propios mencionan a un solo elemento por un nombre que es propio de él, que le pertenece exclusivamente. O sea que a qué se refiere un sustantivo propio, se refiere a un único elemento a través de su nombre particular. Yo digo, por ejemplo, Pedro Pérez, y con Pedro Pérez me estoy refiriendo exclusivamente a un conjunto conformado por un solo elemento, que es un señor llamado Pedro Pérez. En cuanto a los sustantivos comunes, los comunes no mencionan a un elemento en particular, los comunes mencionan clases de elementos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de perro, podemos estar refiriéndonos a un conjunto de elementos que pueden conceptualizarse a través de la palabra perro. Un conjunto de elementos que identificamos a través de aquello que hace que algo pueda caer dentro del nombre perro, es decir, una serie de características de significado, o sea, características semánticas. Ahora, cuando hablamos de sustantivos comunes, podemos encontrarnos con distintas clasificaciones internas o subclasificaciones. En primer término, la primera clasificación interna a la que podemos someter a los sustantivos comunes es la de concretos o abstractos. Concretos son todos aquellos que se pueden percibir por los sentidos, por cualquiera de los sentidos. Es decir que es inapropiado hablar de sustantivo como algo que se ve y se toca. Sobre todo porque ni siquiera los concretos responden a eso de que se ven y se tocan. Porque al decir ver y tocar estoy hablando de dos sentidos, nada más, del tacto y de la vista. Pero, por ejemplo, nos encontramos con el sustantivo trueno, que también nombra algo que se puede percibir sensorialmente, solo que a través de otro sentido, que no es la vista, no es el oído, no es el tacto, sino que es el oído. Y los abstractos son aquellas entidades que nosotros conceptualizamos a nivel de la inteligencia, a través de una percepción mental, por procedimientos de abstracción, o a través de una percepción, en todo caso, emocional, pero no una percepción sensorial. Ahora bien, dentro de los abstractos vamos a diferenciar palabras que pueden ser sustantivos, que pueden ser abstractos inherentes. Los abstractos inherentes son aquellas palabras que no tienen ningún agregado que las ha transformado en sustantivo, sino que mencionan un concepto que suponemos en la lengua se puede haber generado para un nombre que se puede haber generado en la lengua para mencionar algo primariamente como sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el sustantivo abstracto inherente paz, y puedo pensar que paz es la palabra que está en la base del verbo pacificar. O sea que no ha sufrido un proceso de transformación de otra palabra a través de agregados, por ejemplo, o transformaciones de sonidos de los que forman esta palabra. Ese es el abstracto inherente, el que es abstracto porque suponemos que en la lengua nació como una conceptualización abstracta, pero nos encontramos, además de los abstractos inherentes, con los abstractos que vamos a llamar nominalizaciones. Al hablar de nominalizaciones, estamos hablando de algo que se transformó en nombre, o sea, en sustantivo.
Es decir, palabras que han sufrido un proceso de transformación para llegar a ser sustantivos. ¿Y cuáles son esas palabras que han sufrido un proceso de transformación? Por ejemplo, si yo digo construcción, lo que todos esperamos como lo natural para poder encontrar el significado de qué se está expresando con construcción es la idea de construir, que es la que está sobre la base del sustantivo abstracto construcción. Entonces, construir es un verbo. Cuando ese verbo se transforma en un sustantivo, yo conceptualizo la situación expresada por el verbo para poder hablar de esa situación e incluso poder utilizarla, por ejemplo, como el núcleo del sujeto de una oración, y digo construcción, estoy marcando con esa terminación ción, un sufijo, estoy marcando que algo que no era sustantivo se transformó en sustantivo, algo que no era sustantivo, que era verbo, se nominalizó. Entonces ahí tenemos nominalizaciones, que en este caso esta es construcción, una nominalización de verbal. De verbal, todo junto, de verbal, quiere decir que es un sustantivo que se formó a partir de un verbo. De construir se formó construcción. De la misma manera, un proceso parecido es el que yo puedo encontrar, por ejemplo, en el sustantivo abstracto nominalización, debilidad. Debilidad viene de débil. Débil es un adjetivo. Y en la terminación dad, ese sufijo que está marcando transformación en sustantivo, con eso estoy indicando que conceptualicé, hice sustantivo de algo que no lo era. En este caso, debilidad es un sustantivo abstracto, nominalización de adjetival, porque proviene de un adjetivo. E incluso nos podríamos encontrar con una expresión, una frase que diga, por ejemplo, en aquel entonces. En aquel entonces, en aquel tiempo, es similar a decir en aquel entonces. O sea que entonces está siendo tratado en esa frase como un sustantivo, cuando en realidad entonces originalmente es un adverbio de tiempo. Se ha nominalizado por el tratamiento que le estoy dando, pero no ha sufrido otros cambios, porque entonces, sustantivo abstracto, nominalización de adverbial, porque proviene de adverbio, no ha sufrido ningún cambio morfológico porque no ha agregado, por ejemplo, ningún sufijo para transformarse en sustantivo, pero por el tratamiento que le estoy brindando dentro de la frase en la que lo he colocado, por ese tratamiento, esa nominalización es de adverbial y es sustantivo. He perdido el carácter de adverbio en ese interín. Con respecto a los verbos, ya nos vamos a detener en otra de estas pequeñas clases en video, y con respecto a las preposiciones, algo que quisiera remarcar fundamentalmente es el hecho de que podemos encontrarnos con preposiciones simples o con otras formas preposicionales que no son simples, no están formadas por una sola palabra. Por ejemplo, una preposición simple es hacia, pero me puedo encontrar con una frase que funciona como una preposición, a través de, recordando que través es con B corta, que a través de se escriben las tres unidades por separado, pero entre las tres funcionan como si fueran una sola unidad, como una sola palabra, porque equivalen a una preposición. Por ejemplo, fui a través de la selva, fui por la selva. Por equivale a ese a través de, o sea que a través de es una frase prepositiva y se enfrenta a las preposiciones simples que podemos encontrar dentro de las palabras léxicas. Y también nos encontramos en las palabras léxicas con el adverbio. Cuando hablamos de adverbios, repasemos, nos encontramos con adverbios contextualizadores o circunstanciales y adverbios especificadores. Los adverbios contextualizadores o circunstanciales son los que modifican al verbo. Todos los adverbios son invariables, es decir, no van a modificarse nunca ni en género ni en número para concordar con nadie. Pero
El problema con los adverbios es poder determinar a quién modifica un adverbio. El adverbio contextualizador modifica a verbos y el adverbio especificador modifica a otro tipo de elementos que vamos a ver enseguida. Dentro del adverbio contextualizador o circunstancial, que define circunstancias en las que se ubica la situación expresada por el verbo, nos podemos encontrar con el adverbio contextualizador locativo o de lugar, como acá, allá, cerca, lejos, detrás, delante. Nos podemos encontrar también con el adverbio contextualizador temporal o de tiempo, aquí, ayer, hoy, mañana, recientemente, antiguamente. Con esto estamos viendo que los terminados en mente no son todos de modo. Si dice antiguamente, nos está dando información sobre el tiempo. Y los adverbios contextualizadores modales o de modo, muchos de los que terminan en mente pertenecen a este grupo, a esta categoría, como por ejemplo alegremente, tranquilamente. Estos están formados con un adjetivo al que se le agrega el sufijo mente, que es el que los transforma en adverbios. Pero también palabras como así, caminaba así. Así está dando información sobre el modo, de la misma manera que lo hace, por ejemplo, además de así, bien, mal. Y otro grupo dentro de los contextualizadores es de los contextualizadores cuantitativos, que dan información sobre la cantidad. Caminó mucho, caminó poco. Con eso dejamos el grupo de los adverbios contextualizadores o circunstanciales y nos vamos al grupo de los adverbios especificadores. Dentro de estos tenemos que ver los adverbios especificadores, a qué elemento especifican, es decir, a quién están modificando. Ahí nos encontramos en primer término con los adverbios especificadores de adjetivos. ¿Cuáles son estos? Adverbios como muy, bien, muy, tan, demasiado, muchos terminados en mente también, que modifican adjetivos. Yo digo muy alto, muy alto. Muy es un adverbio especificador del adjetivo alto. Todo esto quiere decir que cuando estamos frente a adverbios tenemos que ver a quién modifica el adverbio. Luego, dentro de los adverbios especificadores, nos podemos encontrar con los adverbios especificadores de otros adverbios, como por ejemplo, muy bien, muy mal. Con muy bien o muy mal, el adverbio muy está especificando el adverbio bien o el adverbio mal. Luego tenemos a los adverbios especificadores oracionales, que especifican a toda la oración. Estos pueden ser, por ejemplo, los adverbios de duda, como quizás, tal vez. Cuando yo digo, quizás Juan aprobó la materia. Con quizás, yo no estoy modificando a un elemento de la oración en particular, sino a toda la oración Juan aprobó la materia. Con quizás estoy expresando la duda que yo tengo como hablante con respecto al contenido de mi oración Juan aprobó la materia. Lo mismo pasaría con tal vez. Y también podrían ser adverbios terminados en mente. Cuando yo digo, por ejemplo, afortunadamente la clase terminó, estoy diciendo una oración que es la clase terminó. Y con afortunadamente estoy especificando a mi oración, estoy diciendo que afortunadamente, que yo estoy contento de que la clase haya terminado. La clase, por ejemplo, era el hablante que dijo eso, está hablando de una clase que era muy soporífera, era muy aburrida, entonces dijo afortunadamente la clase terminó. A nivel informativo su oración era solamente la clase terminó, pero el hablante opinó, evaluó el contenido de la oración, que era la clase terminó, y dijo que para él era una fortuna que hubiera terminado la clase. Entonces, afortunadamente la clase terminó. Afortunadamente es un adverbio especificador oracional. O sea que dentro de los adverbios especificadores tengo adverbios especificadores de adjetivos,
especificadores de otros adverbios y especificadores oracionales. Dentro de estos especificadores oracionales es probable que encontremos a especificadores oracionales como los de duda, pero también como los de negación, no, y los de afirmación, sí. Solo que estos de negación y de afirmación van a tener un comportamiento seguramente particular cuando entremos al análisis gramatical y encontremos la manera en que operan frente a determinados sintagmas. Seguimos en un rato con el repaso de las clases de palabras funcionales